Amén, santos. Himno número 215. Oh Cristo, mi buen Salvador, en verdad radiante y divino, el infinito eterno Dios, viniste en tiempos humanos. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi poder. En ti mora la plenitud del gran Dios y expresa su gloria, y existe en carne redención, y como espíritu la unión. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante y muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. El Padre su todoterreno, el Espíritu perdonando, por el Espíritu en mí, yo te experimento así. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante y muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. Es por tu palabra eficaz, el Espíritu me da vida, tocándola recibiré tu misma esencia en mi ser. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. Te miro en mi espíritu y tu gloria voy reflejando, yo transformado así seré, tu imagen pura expresaré. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. No hay otra forma de ser victorioso y santificado, pues por tu gloria divina tu vida me hace espiritual. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante y muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. Tu espíritu me impregnará, saboreando Dios cada parte, librándonos del tiempo de tu resto iglesia edificar. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante y muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí mi todo es Él. Buenas noches y qué gusto volver a estar pues esta noche compartiendo pues este maravilloso ministerio que el Señor nos ha regalado. Una de las cosas bien interesantes de poder considerar es el asunto de lo que de la manera en que nosotros reaccionamos. Hermano nos dice acá en este mensaje que una manera de conocer a alguien es por la forma en que reacciona. Hemos estado hablando pues ya algunos meses largos y uno de las cargas que hemos tenido muy fuertes es el asunto de que donde se debe manifestar o demostrar
cualquier tipo de crecimiento es especialmente en el diario vivir. No necesariamente en las reuniones. Las reuniones son un lugar donde hay un ambiente controlado, donde se espera que oremos, se espera que nos portemos bien, se espera que nuestras reacciones sean siempre positivas, ¿verdad? Entonces en la reunión no voy a contestar como contesto, ¿verdad? En la reunión voy a estar de una manera siempre propia, pero especialmente en el diario vivir, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el tráfico, tenemos una manera peculiar de reaccionar. Es necesario que tengamos nosotros una apreciación o una conciencia muy clara de cómo Dios espera que los creyentes reaccionemos. Hay una manera, ¿verdad? La Biblia revela esta manera que pues está relacionada con la vida divina que tenemos dentro. Así que este mensaje se está relacionado con eso, con tener una conciencia, con tener una apreciación siempre de que la vida de Dios está en nosotros. En el momento que fuimos salvos, recibimos al Señor como vida en nuestro espíritu. Desde ese momento tenemos dos vidas en nosotros. Nuestra vida humana, pero también la vida del Señor. El Señor como vida está en nuestro espíritu. Regeneró nuestro espíritu. Sin embargo, al Señor le interesan las tres partes de nuestro ser, que son el espíritu, que antes estaba amortecido, el alma, que estaba o que está corrompida, y el cuerpo también, que está contaminado y transmutado. Pero en este camino de que el Señor logre su objetivo en nosotros, hay algo relacionado con, con, hay algo relacionado con nuestra cooperación en este punto. Pero también el Señor nos habla de ser conscientes. Vivimos de una manera muy suelta, vivimos de una manera simplemente resolviendo las situaciones y los problemas como conforme vayan apareciendo, ¿verdad? Y especialmente nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en nosotros mismos sin medir las consecuencias, ¿verdad? Recuerdo que hace mucho tiempo trabajaba en una empresa de topografía y entró un hermano que trabajaba conmigo. Entonces yo estaba en la computadora así escribiendo y haciendo cosas, no me di cuenta que entró y me puso la mano fría así en el cuello y como una reacción hice así, hermano, se le quebró el diente y anda por ahí el hermano sin el pedazo de diente, ¿verdad? Es una reacción que uno dice, pues es que es lógico y me justifico y demás, pero ahí hay una reacción, ¿verdad? Hay una reacción. Hoy tuvimos con mi esposa y mis hijas una experiencia de las que pasan mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Regresamos de haber almorzado, nos metimos al carro y no arrancó. Cuando nos dimos cuenta, no tiene batería el carro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Verdad? Ahí hay otra oportunidad y otra situación a la que se... De hecho, acabamos de entrar hace poco, ¿eh? De haber salido a las 8 de la mañana, que normalmente regresamos al mediodía y hasta ahorita, pero otra situación a la que nosotros reaccionamos. Estamos hablando ahorita de reacciones relativamente negativas, por decirlo de una forma, pero esos son. Nosotros reaccionamos a todas las situaciones de cierta manera, ¿verdad? Cuando nos sirven la comida que nos gusta, agradecemos, nos ponemos felices, otro tipo de reacción, ¿verdad? Cuando de repente en la reunión entra un hermano que tenía tiempo de no llegar, nos llenamos de gozo y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, nosotros somos eso, ¿verdad? Un paquete, un cúmulo de reacciones, pero pues porque estamos llenos, primero, de muchas cosas mundanas, pero especialmente como el pecado está en nosotros, esto es como esos fuegos artificiales, ¿verdad? Que es nada más que se acerca el fuego, pues, se enciende y explota, ¿verdad? Hablemos de las reacciones que tenemos ante la vida, ante los problemas. Así que, hermanos y hermanas, esto de reaccionar es algo que está muy cerca de nosotros. Así que
El Señor mismo espera que esto esté claro para nosotros, para que aprendamos a ver cómo reaccionamos. Es bien fácil ver cómo reaccionan las demás personas, ¿verdad? Ya te enojaste, qué fácil te enojas, qué fácil haces esto, qué fácil lo otro. Y de veras es fácil ver a otro, pero este mensaje es acerca de que cada uno de nosotros empecemos a ver cómo reaccionamos y a entender y a aprender que podemos nosotros reaccionar basado en la vida divina que está en nuestro interior. Así deberíamos hacerlo. Miremos la lectura para esta noche. Está en Mateo 5, del 38. Bueno, son 10 versículos. Vamos a leerlos. Voy a leerlos. Dice así. Mateo 5, 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, refiriéndose a que ustedes ya saben que así es la vida, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora miren lo que dice el Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo veo aquí en estos versículos unas cuantas secciones, al menos tres. La primera empieza con el oísteis que fue dicho. O sea, ustedes están acostumbrados a vivir de esta manera. El mundo dice que vivimos de esta manera. Todos vivimos de esta manera. ¿Cuál manera? Ojo por ojo y diente por diente. Me hacen, yo hago. ¿Verdad? Me asustó y yo me defiendo y mire, lastimando, ¿verdad? Eso es lo que es normal. Yo me recuerdo cuando era niño, cuando aquí en Guatemala creo que es algo parecido en las escuelas y en los colegios, entran a las 7 de la mañana y todos nos formábamos en filas por grados, el más pequeño adelante y el más alto atrás. Yo siempre era el tercero de la fila, así que no fue muy alto cuando era niño. Entonces, a veces en los colegios y en las escuelas hay agresiones. Ahora está más tipificado, pero en aquellos años, en los 80, por ejemplo, en aquellos años era una situación difícil que había que sobrevivir básicamente, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, hay que defenderse, ¿verdad? No hay que dejarse, era la explicación. Eso es el oísteis que fue dicho. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Así que pues crecimos en un ambiente violento, tanto que aún me mandaron a estudiar para aprender a defenderme, defensa personal y esto y lo otro, y claro, me podía defender y demás, pero eso es lo que oísteis que fue dicho, ¿verdad? Oísteis que fue dicho. Primero oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿cómo es que piensa Dios? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? El mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? No resistáis al que es malo. Esa es la enseñanza del Señor. En vez de que sea ojo por ojo y diente por diente, no resistáis al que es malo. Es bien. Cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mire, los lados opuestos. Lo que dice el mundo es ojo por ojo y diente por diente. Acá dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes bien, da la otra mejilla. El que quiera pelear contigo y quitarte la túnica, dale también la capa. El que te obligue a ir una milla, ve dos. Miren, llevan tres cosas. Al que te pida, dale. Ahora, esa es la primera sección. ¿En dónde nos debemos enfocar? En lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que el Señor dice? No resistáis al que es malo. Da la otra mejilla. Al que te quite la túnica, dale la capa. Al que te obliga a ir una milla, ve dos con él. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado,
no le des la espalda. Ahora viene la segunda sección. ¿Cuál es la segunda sección? Oísteis que fue dicho. Otra vez. Estoy en Mateo 5:43. ¿Cómo dice? ¿Cómo oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la enseñanza que recibimos. Y tal vez a nosotros no nos dicen algo así, pero vemos de nuestros padres, de los grandes, que así reaccionan, ¿verdad? Ama a su prójimo y aborrece al enemigo. Mire cómo es que somos nosotros, ¿verdad? Aquí hay una vecina atrás que quema basura y el humo aquí adentro. Voy a hablar con la señora y la señora ahora pues está un poco molesta con nosotros. Y eso hace meses largos. Pero la señora a veces, ella tiene un negocio y pues le vamos a comprar cosas a ella, pero ella está molesta, ¿verdad? Y una de las niñas me dice, de mis hijas me dice, ve, ahí está nuestra enemiga, ¿verdad? Y entiende bien quiénes son nuestros enemigos a veces, ¿verdad? O a veces vienen a parquear enfrente y no dejan que uno pueda salir. Pero ¿qué es lo que nosotros oímos? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? ¿Verdad? Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo, ¿qué? Lo aborreces. Eso es lo normal. Eso es lo que nos suena a nosotros normal. Ahora vamos a ver qué dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Ahora, aquí viene algo interesante. En el versículo, ¿dónde está? En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es bien importante porque la mayor predicación del Evangelio es el testimonio. Y estamos hablando de la manera que se espera que los creyentes reaccionemos, ¿verdad? Entonces ya vimos la primera parte, ¿verdad? No resistid al malo, etcétera, etcétera. Y ahora, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que entonces la gente se pueda ver que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no actúan no amando a los enemigos, sino que nosotros oramos por ellos. Eso es lo que se espera. No hablamos de que sea algo fingido, ¿verdad? No, 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 no. En el recobro del Señor se trata siempre de que actuemos especialmente desde una fuente muy definida, ¿verdad? La fuente no puede ser nuestra alma o nuestras emociones. Pero ¿cuál es el problema con el alma y las emociones, verdad? Dios quiere nuestra alma y nuestras emociones, ¿verdad? Nuestra alma, que es nuestra voluntad, mente y la emoción, pues fue creada para el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que fue creada para el Señor? Nuestras emociones deberían ser para amar a Dios, nuestra mente para conocer a Dios y nuestra voluntad para elegirlo a Él. Esto es como Romanos 8:6, ¿verdad? La mente pues está aquí o allá. ¿En dónde es aquí y dónde es allá? En la carne o en el espíritu. ¿Ah? Ese es el ejercicio, ese es el ejercicio. Cuando usted está frente a la situación, usted y yo elegimos. No le puede decir usted al Señor, Señor, ponme en mi espíritu. No, ¿verdad? Señor, haz que me vuelva a ti. No, 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 ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a usted y a mí, volvernos al Señor, para que lo podamos ver a cara descubierta. Es volver nuestro corazón al Señor para que el velo sea quitado. El Señor nos dio libre albedrío y Él nunca nos obliga a nada. Nos disciplina, sí, ¿verdad? Pero no nos presiona. ¿Cómo está el Señor? Él está a la puerta y llama. Él es muy caballero. Él espera que nosotros lo elijamos. Él espera que nosotros le llamemos. A él no le gusta hacerlo a la fuerza. ¿Podría hacerlo? Claro. Pero nos creó con esto, con la voluntad. Así que en esta segunda sección, en esta porción, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire cómo, y luego nos muestra cómo es Dios, que hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre buenos y malos. Así es Dios. Pero es que Él es malo, que le caiga un juicio. No, eso no, esa es su justicia. Eso hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Nuestra propia justicia. ¿Cómo es nuestra propia justicia? Por la ley. Aplíquele todo al peso de la ley, ¿verdad? Que muera.
Esa es nuestra propia justicia. Pero el Señor, ¿cómo es? Mire, Él estaba muriendo en la cruz y le dijo un ladrón, uno de los ladrones, ¿verdad? Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino o cuando estés en tu reino. Y el Señor no le dijo, sí, sí, vas a estar en mi reino, no tengas pena. No le dijo así, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es dadivoso, Dios es misericordioso, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Queremos que el ladrón pague, que le vaya mal. No, no. ¿Qué hace? ¿Cómo es Dios? Hace salir su sol sobre buenos y malos. Ese es Dios. Tenemos que aprender mire cómo somos con los hermanos y hermanas. No quiere nada, que no quiera nada, que se vaya. Oh, no, no, no. Él es Dios misericordioso, un corazón muy ancho. Dios piensa de manera totalmente diferente a nuestra manera de pensar. A nuestra manera de pensar. Luego dice en la última parte de este versículo, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego el versículo 46, porque ¿qué recompensa? Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Amar a los que nos aman o amar a los que nos aman, lo hacen también las personas mundanas. Dice, aquí no lo hacen también los recaudadores de impuestos. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen a mí así también los gentiles? Y ahora termina esta sección que pusimos acá con el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que, ¿cómo sería la perfección? Y este último versículo nos da la clave, ¿verdad? Que es para poder hacer esto que yo les estoy pidiendo, para que ustedes hagan esto que yo hago y para que ustedes se vean como mis hijos, no de una manera fingida, ¿cómo es? Que seamos perfectos en su perfección, lo cual implica que esto es a través de Él mismo que está como vida en nuestro interior. Así que puede ser que muchos de nosotros no tengamos este tipo de reacción, ¿verdad? Que nuestra reacción cuando nos hacen daño es pues agredir, ¿verdad? Es perder la compostura. En el tráfico es muy usual insultar, ¿verdad? Es muy usual insultar, ¿verdad? Y pues esas experiencias, aún recuerdo una vez veníamos de un viaje de otra localidad aquí a 200 y pico de kilómetros de Guatemala y en la carretera alguien se atravesó. Esas carreteras viajan la gente muy rápido. Entonces pasó alguien rebasando de manera muy imprudente y el hermano agarra el carro y detrás y lo persigue solo para decirle una palabrota. Eso, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Eso no concuerda con lo que acabamos de escuchar y de leer, que el Señor nos explica cómo es Él, ¿verdad? ¿Cómo es Él? Si me abofetean, yo doy la otra mejilla. Y recordemos que el Señor estuvo frente a Pilato y le decía, ¿y qué es lo que quieres tú, pues, verdad? ¿Qué dicen estos que soy? Y el Señor lo que hizo fue callar. Esa es la reacción del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? Si me atacan, si me dicen, ahorita aquí le tengo evidencia y le tengo todo esto, mire, usted a mí me va a respetar por esta, ese no es el Señor. Claro, nos está diciendo aquí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Definitivamente esto no es por imitación, sino esto es por constitución. Así que para lograr este asunto no es esfuércese, no, nunca va a escuchar eso de parte de los hermanos, ¿verdad? Que le diga esfuerce. Si debemos de esforzarnos va a ser por madrugar a tener nuestro alimento matutino, ¿verdad? Por apartar el tiempo para leer su palabra, por apartar el tiempo para estudiar la palabra. Eso va a hacer que su constitución cambie. La constitución va a dejar de ser nuestra constitución humana, que es lo que nosotros somos por herencia y por aprendizaje. Y usualmente, pues los hombres somos, bueno, todos, hombres y mujeres pueden ser violentos, pero pues se ve más en los hombres, ¿verdad? Así de rapidito nos vamos a los golpes, así de rapidito nos vamos. Esa es la manera en que nosotros reaccionamos. ¿Cómo reacciona el Señor? De una manera
muy, muy distinta, opuesta totalmente a lo que nosotros pensamos que debe ser la manera de reaccionar. Miren, tal vez los hermanos que tienen comunión y que coordinan sabrán mucho acerca de esta situación. Hay alguna situación difícil en la localidad, con otros hermanos, y luego vienen los santos y nos visitan y vino el hermano fulano, hoy sí se va a arreglar todo esto de una vez por todas. Y damos la queja. Y los hermanos que dicen, hermanos, hay que orar. Y uno está del otro lado. Uy, pero tan fácil que es que usted le diga, usted le va a hacer caso. Hermanos, hay que tener más comunión. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros con esas respuestas? ¿Cómo reaccionamos ante eso, verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A veces peleamos especialmente por dos cosas. Ambición, ambiciones no cumplidas, especialmente los que tenemos trasfondo de la cristiandad, ¿verdad? Donde nos escuchan, nos hacen caso, nos siguen, nos quiere la gente y eso es empalagoso, ¿verdad? Para algunos y procuran tener ese tipo de atenciones, ¿verdad? Y luego el otro asunto son las ofensas no perdonadas. Y a veces el tema de las ofensas es por una mirada que ni siquiera significaba lo que nosotros pensamos, una palabra que malinterpretamos. Y así se dan una serie de situaciones muy difíciles, pero otra vez estamos viendo el asunto de la reacción a las situaciones. En realidad, el principio de poner la mente en el espíritu debe ser algo que tengamos muy claro y que practiquemos constantemente. No podemos ni debemos pretender que a veces que nuestra carne es el espíritu. Aquel himno que hemos cantado algunas veces, no recuerdo el número, tal vez alguien lo va a poner por ahí, pero que a veces pensamos que estamos en el espíritu cuando en realidad estamos en la carne. ¿Verdad? Ya estamos, y estamos en una reunión y vamos a tener, decimos, vamos a tener comunión sobre un asunto, que vamos a discutir sobre un asunto. Oremos, hermanos, que oremos ni que nada, vamos de una vez. No, hay que estar en el espíritu de verdad, porque cuando hablamos de la iglesia. Ahora salgámonos un poco del asunto del entorno de la iglesia en el diario vivir. Voy a repetir esta frase que dije al principio. Si usted quiere conocer a alguien, conózcalo por la manera en que reacciona. Eso es importante, pero no lo digo en el sentido de que, sí, empiece a controlar a su esposa y vea cómo reacciona. No, no, a usted y a mí. ¿Verdad? Vea si usted cómo reacciona. Especialmente eso, en la experiencia de la vida cristiana necesitamos mucho el bronce. Cuando vimos, o me imagino que lo han visto ustedes también, cuando fue construido el tabernáculo de Moisés, el bronce representa el juicio, pero es el juicio de Cristo. Cuando nos encontramos con el Señor, Él nos juzga y nos expone de nuestra propia condición. Necesitamos ser expuestos constantemente para que nos arrepintamos al Señor, nos arrepintamos delante del Señor y nos volvamos a Él. Otra vez, esto no es un asunto de imitar, sino es un asunto de ser constituidos por el Señor, porque es con su perfección. Dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Quién es el perfecto? El Padre. ¿Quién es el perfecto? Dios. Entonces, esa perfección está en usted y en mí, pero está encerrada en nuestro espíritu. El ejercicio consiste en dejar que esa perfección de Dios que está encerrada en nuestro espíritu pueda surgir. Para ello es, por un lado, estar llenos, pero por otro lado, cierto quebrantamiento, que haga esas grietas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, ¿verdad? Para que esa vida de Dios pueda fluir. Y entonces, parece que usted y yo reaccionamos ahora mejor. Ya no nos enojamos con facilidad. Mire, en el tráfico, recuerdo que alguien decía, hace unos años, mire, me ponía yo en el tráfico, salía del trabajo, 4:30 de la tarde. Y para un recorrido de 8 kilómetros, echarse 2 horas. Solo salgo al tráfico y mire, me empieza a doler el colon, ¿verdad? Solo me pongo ahí. O de repente cuando se me pasa el cruce y tengo que ir a dar una gran vuelta, es aquel coraje. Eso es la forma en que usted y yo reaccionamos. ¿Cómo reacciona el Señor, verdad? Llegaron los niños con el Señor y los discípulos como que fueran los de seguridad. Fuera. No, vaya, a jugar a otro lado.
Y el Señor no, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Y luego la enseñanza maravillosa, porque de los tales es el reino de los cielos, y empieza a explicar otro asunto, pero el Señor es diferente a como seríamos nosotros. Y recuerdo, antes de que el Señor me diera la oportunidad de ser papá, en las reuniones de hogar de la noche íbamos a las casas y yo, hermanos, ¿saben qué? A los que sirven con los niños vamos a ponerlos para que también en las reuniones de la noche estén con los niños. Y en ningún momento el interés era que pastorearan a los niños, era que no molestaran en la reunión. La fuente, mire, la manera terrible, pero bendito el Señor. Nació la primera niña de dos que el Señor me prestó y eso me cambió. Y cuando leí otra vez en alguna parte del hermano Lee dice, cuando voy a la casa de los hermanos están los niños que brincan por los sillones y haciendo la bulla. ¿Qué dice el hermano Lee? No habla de la crianza, que hay que ser padres rígidos. No. ¿Sabe qué dice el hermano Lee? Hay esperanza. Malaquías 2:15, mire, esto es una maravilla. Malaquías 2:15 dice que para qué los unió Dios, hablando de Adán y Eva. Pero eso habla de todos los matrimonios. ¿Sabe para qué nos hizo uno con nuestras esposas? El Señor. Porque Dios busca su descendencia, la descendencia divina. Entonces dice uno, hay que tener hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener hijos, pero como por esa razón, que Dios tenga su descendencia de mis hijos, y que no son nuestros hijos, ¿verdad? Son prestados. Pero otra vez volvamos al asunto del tema de las reacciones. El Señor, en lo que leímos hace un momento, hermanos, de veras, nuestras reacciones deben ser diferentes a las de los incrédulos. ¿Ah? Nuestras reacciones no pueden ser las mismas. Pues en nuestras ciudades latinoamericanas hay colonias aquí cerca de donde nosotros vivimos, la colonia que está pues más para aquel lado. Es de casas pequeñas y de callejones peatonales. Todos los carros se parquean en un lugar y luego quiere ir usted a la casita y camina entre las casitas y son callecitas angostas. Mire, hemos estado reuniéndonos en una de estas casitas y es pequeñito y usted oye lo que está hablando aquí a la par, oye lo que está hablando el otro aquí al otro lado y oye lo que está hablando allá atrás. ¿Ah? Entonces ahí vive todo el mundo junto, ¿verdad? Básicamente, y son paredes delgadas, o sea, la misma pared es para una casa que para la otra. Entonces, puede imaginarse cómo reaccionando en un hogar como nosotros reaccionamos usualmente. Uno dice, con razón, nunca puedo predicar el evangelio, si me oyen aquella gritazón y aquella legadera todo el día. Yo quiero predicar el evangelio y por eso ni lo hacemos, ¿verdad? Porque sabemos que me oyen gritar y decir palabras de aquí para arriba. Nuestras reacciones no pueden ser así, no pueden seguir así. Y no es otra vez un asunto imitado o que usted se esfuerce, no es por imitación. ¿Cómo es? Por constitución. ¿Ah? Entonces, sí debemos saber, ¿verdad? Para que esto nos ponga un stop, un alto a nosotros de estar viviendo de esta manera, una doble vida. Se preguntan muchos de sus hijos que no quieren ni reunirse. Claro, si saben cómo, si se, entonces, no, mi papá, mi mamá, o sea, les damos dos enseñanzas, llegan allá a la reunión a ver una cosa, pero en la casa somos totalmente otra. ¿Ah? Entonces necesitamos nosotros vivir de una manera que nos demos cuenta cómo somos, cómo podemos hacer eso. El estudio, la cristalización del libro de Cantares. Ese libro de Cantares es un libro maravilloso, es una radiografía muy detallada, más que radiografía, es una anatomía detallada, cómo ocurre la transformación en un creyente de ser burdo, simple y sin ser ofensivo, pero ser simple, ¿ah? A llegar a ser alguien que se comporta y que vive como la realeza, con elegancia, con finura, semejante al Señor. Y uno de las estaciones en este viaje o en esta peregrinación de ser la yegua del carro de Faraón a ser la esposa semejante al rey, es que ella llega a estar sentada en un lugar muy alto, en un lugar donde está Cristo en ascensión.
Pero el detalle de estar en ascensión, y todos los que estamos aquí hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, es que se puede ver desde arriba. Le llama aquí la cueva, las cuevas de los leopardos, que son estas fieras que quieren devorar, que quieren hacer. Entonces, ese tipo de perspectiva necesitamos tener, vernos a nosotros mismos, pero desde arriba. ¿Y eso cómo lo puedo lograr? Viviendo en el espíritu, teniendo una vida de un espíritu ejercitado. Me decía un hermano en sus llamadas de pastoreo, ¿ya comiste? ¿Ya bebiste? Es que lo que pasa, bueno, te hablo después. ¡Pum! Qué duro era eso, ¿verdad? Porque es bien duro. Entonces, a comer, a beber y luego a llamar de vuelta. Ya comí algo que puedo compartir, ¿verdad? Así era un poco salvaje ese pastoreo, pero en aquellos años tempranos, eso causó algo diferente, porque necesitábamos nosotros ir al Señor. No les digo que tratemos de decir a los hermanos ni nada, esto es un testimonio nomás, pero necesitamos tener esa perspectiva. Mire, por ejemplo, ahora en el tema de la cristalización del Antiguo Testamento, donde está Esdras y Nehemías, ¿verdad? El asunto de la guerra espiritual, ¿desde dónde se pelea? ¿Dónde están los ángeles caídos? Pues en el cielo, en el aire, ahí andan, ¿verdad? ¿Y cómo operan? Metiendo ideas, argumentos, ¿verdad? Metiendo ideas. Mire cómo actúan en el relato bíblico de la crucifixión del Señor. Un día estaba la gente que hosana al que viene en el nombre del Señor. Y al día siguiente crucifícale. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahí? Todas esas huestes trabajando, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra huestes de maldad. Y están muy organizados, ¿verdad? Tienen jerarquía y es una cosa ordenada, como un ejército, y que operan sistemáticamente. Y como están en los aires, nos conocen, saben como decimos acá, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Saben nuestra debilidad y por eso, la idea. Anda por aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Donde no debemos ir, donde sabemos que está el mal, ¿verdad? Así funciona esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr esa perspectiva desde arriba con un espíritu ejercitado? Para la guerra espiritual, estos huestes están en los aires, pero ¿dónde está el Señor? Sentado en el tercer cielo. Y eso está arriba de donde están esas huestes espirituales de maldad. Y en una guerra, esa posición es estratégica. Ya está garantizada la victoria, ¿verdad? Porque todo lo que puede, pero como nosotros tenemos la idea de que estamos aquí abajo, al nivel de las huestes, vivimos en esa derrota espantosa, ¿verdad? Como los discípulos en la barca, en el agua, los demonios, ¿verdad? Y queriendo matar, porque eso están queriendo matar, y está la barca, y en el aire, los vientos, ¿verdad? Y queriendo abortar la barca, y los discípulos en aquel criterio y que nos morimos. Así es como muchos vivimos. Pero ¿cómo está el que está en ascensión? ¿Qué hace el que está en ascensión? Durmiendo. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue obtenida. Y nosotros todavía creemos que no, es que hay que pelear si hay que pelear, porque mire, y va a dispararle a los espíritus, va a vivir de esta manera. No. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? Orando, ¿verdad? Orando en unidad, vamos a orar. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Estaba esta situación terrible y ataques y burlas y todo. Y él dijo, no le voy a decir al rey porque yo le dije al rey que Dios nos iba a cuidar. Entonces, en vez de hacer cosas humanas, que esa es nuestra manera, que ese es imitar lo que les digo ahorita, no, a orar. Oró. Ay, hermanos y hermanas, necesitamos darnos cuenta que reaccionamos de una mala manera porque nuestro espíritu no lo ejercitamos, ¿verdad? Lo ejercitamos muy poco. Necesitamos orar más, leer más. Esto todo 7 veces más. Bueno, vimos el otro día el asunto de perdonar, que es un requisito. Y Pedro, pues, por hacer tal vez una broma, dijo 7 veces y él le parecían muchas. Pues 70 veces 7. Si quiere usted un número, ¿cuántas veces va a hacer esto más? Pues 70 veces 7 si quiere, ¿verdad? Que quiere una base bíblica de cuántas veces, ¿verdad? Pero es un asunto de constitución, porque nuestra manera de reaccionar
refleja una vida muy suelta. Y una vida muy suelta significa una vida que no está aferrado, que no está injertado, una vida que vive en la carne, una vida que vive en la mente. Vivir en la carne no solo es cometer pecados graves, ¿verdad? Y pecados pequeños. No, no, simplemente es una vida suelta donde no es Cristo con la cabeza realmente. Que Cristo sea nuestra cabeza no sucede porque oramos, Señor, sea nuestra cabeza. No, que Cristo sea su cabeza y que sea mi cabeza significa que cada decisión, por más simple que sea, pasa por el Señor. Así que me puse a hablar un poco acerca de esto porque realmente la manera de pensar y de reaccionar del Señor es totalmente distinta a la de nosotros. Y podemos decir que es una reacción muy elevada. Cuando usamos esta palabra elevado, no significa que es algo inalcanzable o que es algo que solo es muy de mentes muy intelectuales. Hermano, solo los ingenieros y los arquitectos pueden hacer esto. No, 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 no. Elevado significa que esto está en el tercer cielo. Elevado significa que esto es de acuerdo a Cristo y su espíritu regenerado y el de ustedes es el lugar santísimo donde está Dios, que también es el tercer cielo. Nuestra mente pues vive muchas veces solo a nivel carnal, solo a nivel psicológico. Hay que elaborar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros pasar y vernos desde arriba. Y entonces cuando usted se ve desde arriba es cuando usted dice, ay Dios mío, ¿qué fue lo que acabo de decir? Muchas veces nosotros, nuestra manera de reaccionar, caemos en que reaccionamos de una manera negativa a los 2, 3 días, ¿verdad? A la semana. Ay Dios, ¿verdad? Fui muy grosero. Ay Dios, mire lo que dije. No, eso es muy tarde. Claro, hay que pedir perdón y puede hacerlo, pero en realidad el asunto de la reacción debe ser antes de que usted diga, antes de que usted haga. ¿Ah? Para ello se necesita un espíritu ejercitado. Muy bien, solo quisiera recapitular un poco en cuanto a la lectura que hicimos en Mateo. Otra vez solo quiero regresar. Perdón si me ven que veo hacia arriba en el otro monitor, es que tengo el bosquejo y lo demás. Mateo 5 del 38 al 48. Estos 10 versículos el Señor nos da una enseñanza poderosa de cómo Él reacciona. Eso es lo importante. ¿Se recuerdan hace un tiempo? Hablamos del relato del hijo pródigo y mire cómo se llama, el hijo pródigo. Entonces tenemos como protagonista al hijo pródigo, pero habría que nombrarlo de otra manera, ¿verdad? Ese es el relato del Padre misericordioso, del Padre amoroso. En realidad, Él es el protagonista de ese relato. Acá, el relato no se refiere solo a la mala manera de reaccionar. ¿Cómo es la mala manera de reaccionar? Cada vez que él dice, oísteis, voy a regresar, oísteis que fue dicho, sí, pues dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso no importa, eso es lo que ustedes han oído, eso es lo normal, ¿verdad? Luego el otro, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no es lo importante es cómo él reacciona. Y cuando nos dice cómo él reacciona, quiere decir que nosotros debemos darnos cuenta que debemos reaccionar como él reacciona. Pero esto otra vez no es por imitación, porque es por constitución. Comamos y bebamos del Señor, eventualmente, porque su naturaleza nos empieza a inundar y todo lo que somos nosotros es expulsado, ¿verdad? Es sacado. Y entonces vamos a ser como nuestro Padre, que es que perfecto, porque nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pero ¿cómo se puede alcanzar tal perfección? No es por imitación, es por constitución. Entonces, esta enseñanza es maravillosa. Así que el hermano luego nos muestra en otro punto, solo quiero ver, que es imperativo, menciona aquí el hermano, es imperativo, o sea que es muy importante que modifiquemos nuestras reacciones, que trabajemos en ello. Esto es vital por el testimonio del Señor, por su cuerpo que debe ser extendido, por el evangelio que debe ser predicado. Hermanos y hermanas, nosotros debemos darnos cuenta que nosotros predicamos el evangelio
con la manera en que somos más que con lo que podamos decir. Hoy que estuvimos pues un buen rato ahí en el centro, ¿verdad? Y esperando el asunto de la batería y otras cosas, ya en el camino nos dimos cuenta que hay bastantes, aquí en Guatemala hay bastantes predicadores en las calles, ¿verdad? Que ponen sus bocinitas y empiezan ahí a gritar cosas, ¿verdad? Y está bien, pues, ¿verdad? Puede que algunos sean salvos, no criticamos eso propiamente, pero en realidad, por ejemplo, con nuestros hijos y familiares cercanos, ¿qué creen ustedes que puedan pensar cuando nosotros intentemos predicarles el evangelio, pero conocen cómo reaccionamos? Entonces, hace un tiempo platicábamos que debíamos predicar el evangelio y nuestra prioridad deberían ser nuestros familiares cercanos. Pero a esas alturas pueda ser, no generalizamos, ¿verdad? Que algunos tengan la situación de que no pueden predicar el evangelio. ¿Y por qué? Porque conocen qué de nosotros. Nuestra manera de qué? De reaccionar. Entonces decimos, no, es que no se dejan, es que no, que es muy difícil. No, en realidad nos conocen como somos. Entonces, una de las cosas principales que, de hecho, este mensaje hablaba con mi esposa hoy temprano, que le decía, esto me expuso mucho cuando lo vimos hace algún tiempo, ¿verdad? Fue algo que de veras, ¿verdad? Nuestra manera de reaccionar. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Mire cómo somos a veces fanáticos del fútbol, por ejemplo. Aquí ahorita acaban de pasar las elecciones y eso es algo que es terrible, escuchar mucha gente hablar desde púlpitos, cuestiones políticas y familias que se tenían conflictos y demás cosas. Y eso es la manera de reaccionar. Y entonces después de relaciones dañadas y situaciones aquí, situaciones allá, por algo que en lo cual, pues no me refiero solo a la política, pero digo el deporte, pues líneas de pensamiento, doctrinas, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, se equivoca, por ejemplo, el asunto de profetizar, yo fui muy impresionado. Yo vi muchos casos hace algún tiempo, ¿verdad? De hermanitos y hermanitas que de repente se paraban a compartir y decían algo y cometían alguna equivocación. Yo estaba muy joven, ¿verdad? Hermano, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nada, estamos aprendiendo. Pero dijo algo equivocado. Sí, pero vamos a aprender con el tiempo. Y dale, ¿verdad? Con eso, nuestra manera de reaccionar, mi manera de reaccionar era así, muy tajante, muy celoso, pero ese era mi celo, ¿verdad? Agarrando, no, es una casa. Cuando empezaste a caminar, me decía, te caías y te volvías a parar. Y, y, y bueno, otra vez estamos hablando de la manera de reaccionar. Esto es importantísimo. No debemos dejarlo por alto, ¿ah? Que es sumamente importante que nosotros nos ejercitemos a tal punto que cada vez que nos encontremos con el Señor, lo veamos a Él. Recuerde esto, como el bronce. Que el bronce, ¿qué hace? Nos expone, la luz del Señor nos ilumina y nos haga vernos. Hermanos y hermanas, en los hogares, en las parejas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido toscos, ¿verdad? En esta cultura nuestra, pues estamos tan acostumbrados a eso, ¿verdad? Nosotros, los varones, ¿verdad? Que sírvame, que dígame, que no sé qué, y nosotros podemos hacer lo que queramos y no pasa nada, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuánta reacción terrible, ¿verdad? Cuánta reacción terrible. Esto es algo muy importante. Y como les repito, no es un asunto que nos debemos circunscribir solo al ambiente de la iglesia, de las reuniones, que pues aún ahí se dan cosas feas, ¿verdad? Cuando hay problemas. Imagínense llegar a gritarnos en una comunión, a alzar la voz, pero si este es el cuerpo de Cristo y Dios es algo maravilloso y Él es Dios de paz, ¿verdad? Pero se supone pero no hablamos asunto de la iglesia, sino más bien en nuestro diario vivir, en el hogar, en la calle, ¿verdad? Como les decía, esto es bien difícil, el asunto de nuestra reacción. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de vivir unos años en el interior de Guatemala, a unos 200, 300 kilómetros de acá,
en una ciudad pequeña. Pero en las ciudades pequeñas todos se conocen. Buenos días y buenos días. Va uno a una calle, es una cosa de saludar a 40 gente si se encuentra uno. Buenas noches, buenas noches. Pero ya cuando uno se viene nos venimos a la capital, le decía a mi esposa, va aquí por lo menos no saludamos a tanta gente, porque, ¿verdad? Pero aún eso es asunto de saludar, ¿cómo estás? Buenos días. Abre la posibilidad de entablar una conversación. Pero miren esas cosas, esa reacción, qué bueno que aquí no saludamos a nadie, que quizás no es una buena reacción, ¿verdad? Algo tan simple, pero es nuestra manera de reaccionar hacia las situaciones. Hay cosas tan sencillas, ¿verdad? Gracias, por favor. No, hermanos, es muy importante que nos vea, que logremos vernos a nosotros mismos y se van a dar cuenta cómo la convivencia cambia, la atmósfera cambia. No es algo forzado, no es algo que sea por imitación, sino por constitución. Es decir, que necesitamos realmente para poder lograr esto, lograr esa perfección de nuestro Padre, que es perfecto, necesitamos identificarnos con Él. ¿Cómo nos identificamos con Él? Nos identificamos con Él mezclándonos con Dios. ¿Verdad? ¿Cómo nos mezclamos con Dios? Comiendo de su palabra, orando y leyendo la palabra. Yo he mencionado mucho leer, considerar, estudiar, pero orar, leer es importante. Orar, invocar al Señor. ¿Eso qué está haciendo? Está haciendo que su espíritu y que mi espíritu esté ejercitado, que esté ejercitado. Entonces, al estar ejercitado nuestro espíritu, somos sensibles al Señor. Nos familiarizamos con Él. Cuando Él nos habla, identificamos su voz. Muchas veces pensamos, ay, qué buena idea tuve. No, eso vino del Señor. Pero como no estamos familiarizados con su voz, no sabemos ni cómo suena la voz del Señor. ¿Ah? Entonces, es bien interesante este mensaje. Parece muy humano, pero no lo es, especialmente porque aduce o se refiere especialmente a la perfección del Señor. ¿Cómo es que Él reacciona? Y como nuestra mente es simplemente humana, no podríamos nosotros presumir que podemos saber. Hace muchos años hubo una corriente en la cristiandad que decía, ¿qué haría Cristo en este momento? Nosotros no podemos pensar de esa manera. ¿Por qué razón? Porque usted y yo pensamos como humanos. ¿Y cómo piensa Dios? Pues como Dios, ¿verdad? Y Él, por supuesto que es superior. Esto parece a veces que pasa como los hijos y los papás, ¿verdad? En un tiempito, hace muchos años, ¿verdad? Más de 20, iba saliendo de mi casa. ¿A dónde vas? Ahí vengo, ¿verdad? ¿A dónde vas? Me dice mi papá. Ya tengo mi dinero y yo voy a ir a una parte y ahí vengo más tarde. No, señor, venga por acá. ¿Y qué pasó? Aquí hay explicación, si esto. Y me empezó a decir, esa ropa que tenés, ese carro que te vas a ir y esa gasolina. Y él, aquella explicación y me estaba exponiendo. ¿Ah? Aquí, aunque tengas 20 pesos, no significa que ya te mandes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya somos como los adultos, ¿va? Como hijos, ¿verdad? A veces nosotros como creyentes pensamos que Dios piensa igual que yo. No podemos pensar eso. No podemos pensar eso. No podemos pensar eso nunca. Dios es un ser superior. Es un ser eterno. Es un ser que no tiene principio ni fin. Y en esta lectura nos dimos cuenta que Él piensa totalmente opuesto a la manera suya y mía de pensar. ¿Cómo lo pensamos nosotros? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa? Me hace y yo hago. Y si se descuida, hago más de lo que me hicieron. Ese es usted y yo. Pero ¿cómo es Dios? No resistan, ¿verdad? Si le pegan de un lado, del otro. Esa es la manera de Dios. Y nos lo demostró cuando pasó por el vivir humano. Fue a los 12 años a esa fiesta y ya venían de regreso 3 días después sin aparecer. Y luego cuando regresan 3 días perdidos, ¿verdad? El nene ahí con esta gente en el templo, hablando. Y la respuesta, y esto pues lo digo con mucho respeto, la respuesta es un poco altanera. ¿Y por qué me andaban buscando? Se supone que aquí me encuentran en los negocios de mi padre. No.
Algo habló ahí su papá terrenal con el Señor, que dice después, y el niño crecía y se sujetaba. Esas respuestas no se volvieron a ver más. Tenemos que considerar esto, nuestra forma de reaccionar. Nuestra forma de reaccionar debe ser de acuerdo a la forma de Dios, no por imitación, no por esfuerzo humano, sino por constitución. Nos muestra el Señor en su palabra cómo reacciona a Él. Otra vez el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Pues creo que como padres somos misericordiosos con nuestros hijos, ¿verdad? Definitivamente sí. Pero mire, esa vehemencia de salir todos los días, viene, hoy no vino, mañana viene, ¿verdad? Eso, él es diferente a como seríamos nosotros. Veniste, qué bueno, pero una cinchaseada buena antes de volver a entrar. Y vas a entrar y ahora con otras reglas. Eso es nosotros, eso es usted. El Señor no. Tráiganle ropa nueva, vamos a hacer un fiestón por este que vino. Eso es diferente a lo que usted y yo pensaríamos. Entonces, que el Señor en su misericordia, pues nos abra los ojos un poco, pero recordemos, no por imitación, sino por constitución. Yo me detengo acá y la semana que viene vamos a ver el resto de este mensaje. Amén.